Hemos hecho una lista de algunos nombres de técnicos que están libres por si Fernando Hierro quiere echar un vistazo a esta lista. No, por Fernando favor. Hierro, al que le encanta el programa. Entonces, claro. Pero señores, ¿por qué los mismos de siempre? Algunos ejemplos, ¿eh? ¿Por qué las mismas caras? ¿Por qué hay que...? No nos van a dar nada. Yo tengo la solución. Discúlpenme, pero yo tengo la solución. Al igual que con la selección mexicana, si quieren a alguien que se identifique con el equipo, alguien que ha sudado la camiseta, alguien que es muy capaz, alguien que lo puede hacer, señores, yo nada más digo, Claudio el Emperador Suárez. Claro. Ahí tienen la respuesta, simple y sencillo. Sí, no, o sea, al final tienes que traer una persona que tenga la capacidad y que sepa lo que significa estar en ese vestidor y que ha ganado, que ha ganado en ese vestidor, como lo ha sido el Emperador. Desde hace mucho tiempo lo hemos mencionado, y no es porque sea compañero nuestro, porque al final nosotros en Fox Deportes salimos perdiendo si se va el Emperador, pero al final estamos para decir lo que pensamos y la verdad. Y Claudio es una de las personas que es más profesional. Es de los grandes profesionales que hemos tenido el privilegio de trabajar. ¿Cómo va a quedar Chivas después de esto? No lo sé, pero creo que entrando en ese territorio de quién podría quedar, pues a mí ya me parece que Paunovic queda mal parado con los dos, con Almería y con Chivas. Entonces ya tiene que tener trabajado un plan B Fernando Hierro. Y vamos a ver a través de su consenso a quién va delineando, ¿no? Porque evidentemente ya la gente también va a decir, pues, neta, te ibas a ir a la Almería, a nosotros nos vale la Almería. Claro, sí. Es que, ¿sabéis el qué, compañeros? Yo pensando rápidamente. Lo dicho, confío en mis fuentes, pero imagínense, esto ya no es información, esto es opinión. Imagínense que la Almería no encuentra a nadie en los próximos días y que no hay nada. Y que de repente Paunovic pierde el clásico tapatío. Y que Paunovic de repente vuelve a llamar y dice, sí, me voy mañana. Es que en el fútbol han pasado cosas peores, y nadie mejor que Claudio, pero nadie mejor que Claudio para solventar, efectivamente, eso también. Pero eso no va a pasar. Así le meta 4 el Atlas o 3, no va a pasar. Porque si no tuvo los tamaños para darle las gracias cuando se entera de que su técnico está negociando con otro equipo, es porque el propio Chivas tiene miedo, no tiene organización, no tiene un plan B hoy. Hoy no tiene Chivas con qué, y por eso no le dio las gracias y no lo va a correr si pierde esta tarde el clásico tapatío. Paunovic se va a ir cuando Fernando Hierro, si corre Fernando Hierro a Paunovic, se largando una decisión que él ha traído, ¿no? Ojo, se vale equivocarse y rectificar. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.